Hay productos que están puntando bien, el tabaco, frijol rojo, por producto del cambio que hubo en la siembra este año de más frijol rojo a favor del frijol negro que se sembró más en el 2014. Entonces aquí se está viendo estas exportaciones, el queso apuntando bien, el camarón, ¿verdad? Pero la mayoría de los productos tradicionales en campo negativo, ¿verdad? Bien preocupante esta situación porque no es común, ¿verdad?, de que las exportaciones se estén comportando de esta manera y es un efecto precio. La matriz está bien, está produciendo más volumen, pero los precios no están ayudando. Las importaciones, una tasa de crecimiento relativamente tradicional, ¿verdad?, del 12%, obviamente zona franca, que básicamente todo lo que exportan es a través de insumos importados, al tener menor actividad, hay una caída ahí, pero ya vemos de que no es del 5%, sino es menor. O sea, de nuevo, otro indicio de que podríamos estar cerrando en zonas francas el año muy cercanos a cero. En el sector financiero, básicamente los depósitos han tenido un incremento en los últimos 3 meses y también se ha dado un incremento en la cartera. Ya les voy a detallar en cada una de las carteras del sistema financiero. Y las tasas de interés, la pasiva más o menos estable y la activa ha tenido una reducción en los últimos meses, producto principalmente de ciertos productos de competencia, en carteras comerciales y de consumo, sobre todo de consumo, vehículos, etcétera. Se ha notado una disminución en las tasas pasivas. Pero miren ustedes el incremento que ha habido en las carteras. Prácticamente todas las carteras han aumentado, en promedio ha aumentado un 23%. La que más aumentó es el sector ganadero, con un 33%. Sin embargo, ese numerito que por primera vez se los pongo, que está aquí abajo, este porcentaje, refleja el peso que tiene cada una de las carteras del total, ¿verdad? Entonces el crecimiento ha sido notable, 33%, pero solamente tiene un peso de 2.2% el ganadero. El comercial y créditos personales, que se llevan casi el 54% de toda la cartera, también ha tenido un crecimiento de 25-27%, un buen desempeño. Incluso la cartera agrícola, que lleva más o menos el 9% de la cartera total, tiene un incremento del 18%, algo que hubiéramos esperado que fuera menor, producto de la sequía, pero también se está desenvolviendo bien el crédito al sector agrícola. Sector público, una situación fiscal de balance relativamente holgada, relativamente bien, sobre todo si se compara con los demás países de Centroamérica. Básicamente, antes de donaciones, prácticamente una décima del PIB, un número bastante saludable, bastante bien, y después de donaciones, 0.6, así que desde el punto de vista de manejo de las finanzas públicas continúa un buen manejo. Los impuestos, muy parecidos a los del año pasado, el IR desempeñándose bastante similar. El IVA, ese número negativo realmente es un poco engañoso, ya lo hemos resaltado en otros informes, y es que lo que está ocurriendo es de que el IVA se cobra al servicio de energía eléctrica y hay aproximadamente 700.000 hogares que están recibiendo un subsidio por consumo de energía eléctrica. Al estar el IVA ahí se da una devolución y esto está generando una distorsión bastante complicada, pero no es que las actividades del IVA estén cayendo, sino que se debe principalmente, según las explicaciones, es que las devoluciones producto de este subsidio está generando que se haga este desbalance, ¿no? Pero apartando de eso, las demás actividades que generan IVA están aumentando. También se nota un incremento del ISC, que es un impuesto relativamente ya pequeño de la recaudación total, tiene que ver con reclasificación de algunos productos, principalmente cigarrillos en el ISC, y un aumento de impuestos asociados a las importaciones, los derechos arancelarios de importación y los impuestos específicos al consumo. Pero de nuevo, estos últimos dos representan una fracción pequeña de las recaudaciones totales. Esto nos lleva pues de que los impuestos estén más o menos incrementándose a un 8.5% en términos reales. El gasto, habíamos dicho en el 2013 al 2014, fuerte incremento del gasto corriente, eso
si bien es cierto se da un incremento, estamos hablando del gobierno central específicamente, se da un incremento de 3.000 millones, sí hay que notar de que fue en el gasto de capital este año 2015 donde se focalizó más el incremento, ¿verdad? Porcentualmente se siente, digamos, un mayor énfasis de las autoridades de invertir más que en gastar en salario. O gasto corriente, perdón, y en el 2016 también se refuerza esta tendencia, un poco más énfasis en el gasto de capital. Hay un capítulo, como les mencioné, del programa de inversiones públicas para que puedan ver ustedes un poco cuáles son los principales proyectos. Los hemos desagregado por departamento. Hay unas inversiones grandes en Managua asociadas principalmente a la construcción del Hospital Occidental. Eso hace que la inversión de Managua aparezca bastante alta, pero también están las carreteras Río Blanco-Mulucucú y a Ciuna también, el mejoramiento de la carretera. Eso influye mucho en las inversiones públicas en la región autónoma norte, y la carretera de Naciones Unidas a Bluefield influye en la región autónoma del sur. Y luego tenemos los demás departamentos, sus inversiones públicas ahí. Como es tradición, seguimos las encuestas a aproximadamente 1.200 hogares, donde les preguntamos su capacidad de compra, si esta está mejor, mayor, menor que el año pasado, y hacemos un neteo. La noticia aquí es que básicamente el nivel se ha mantenido constante en los últimos meses, cosa que es bastante interesante porque les acabo de decir de que la inflación ha estado bastante baja. Entonces no pareciera ser que es el incremento del índice de precios lo que está afectando a la gente, sino son otros factores que están haciendo sentir que la gente tiene menor capacidad de compra. Entonces lo que hicimos fue separar la muestra por ubicación geográfica, porque la inflación de alguna manera afecta podrá tener algunas variantes, pero es un fenómeno nacional, pero separando por sección, por región geográfica, tal vez podríamos tener algunas luces, y efectivamente encontramos un patrón bien interesante. En la región suroriente, todo lo que es Masaya, Granada, incluso Rivas, la percepción es positiva. En el centro también, en el Caribe ya empieza a ser un poquito negativa, pero es en Managua y en Occidente y en la zona norte donde la gente está sintiendo una mayor percepción de deterioro de su capacidad de compra. Eso significa de que la búsqueda esta de la inflación no era el culpable, sino efectivamente hay algo que está afectando en estas regiones que los está golpeando. Y no es coincidencia, y de nuevo entramos de vuelta a las hipótesis, pero yo creo que es fácilmente defendible de que estas zonas son precisamente zonas donde la sequía ha pegado más fuerte. El corredor seco está en la zona norte y también está en la zona de Occidente. Entonces podríamos estar hablando de efectos de la sequía afectando la capacidad de compra de los hogares en Nicaragua. También hacemos una encuesta a empresarios. Lo que hacemos es seleccionamos las empresas que representan aproximadamente el 80% del Producto Interno Bruto, son aproximadamente unas 100 empresas, no es representativa del sector privado, es representativa de las empresas que realmente en cuyas responsabilidades están las inversiones, el crecimiento de buena parte del país. Entonces tiene una validez importante lo que estos empresarios nos dicen para entender un poco cómo está el proceso de inversión, etcétera. Y encontramos que, si bien es cierto, había caído el optimismo que generalmente caracteriza al empresario en oposición al consumidor, había caído, se retoma en la última encuesta que le hicimos muy recientemente en el mes de noviembre. O sea que hay un poquito más de optimismo de parte de los empresarios. Cuando le preguntamos sobre el clima de negocio se había deteriorado en prácticamente todo el 2015 y parte del 2014 y retoma en el 2015 en noviembre. O sea, esta última parte del año está teniendo algún tipo de información que les ha aumentado el optimismo a los empresarios. Cuando les preguntamos sobre los problemas principales y
y los efectos de incidencia positiva coinciden en responder siempre, ¿verdad?, el tema de disponibilidad de crédito. Recordemos, empresas ya bien establecidas, no es así el caso de pequeñas y medianas empresas, donde sí hay un problema de acceso al crédito. Básicamente el grande no tiene problema de crédito, demanda productos del país y una situación de generación eléctrica que hay energía. Pero por el lado negativo es que hay energía, pero es bastante cara y está apareciendo, punteando ya desde hace varios informes el tema de la corrupción, ¿verdad?, como un elemento de preocupación en el empresariado. Esto nos lleva, ¿verdad?, toda esta información a presentarles las proyecciones, 4 elementos fundamentales: la economía de Estados Unidos desempeñándose relativamente bien. Creo que este es un elemento muy importante porque es nuestro principal socio comercial. Latinoamérica desempeñándose relativamente mal, de hecho peor en el mundo. Crecimiento de la economía mundial de 3.1, que si bien no es la gran tasa, está venido bajando. Desde inicios del año se proyectaban tasas de 3.8, 3.7 y cada revisión que hace el fondo la viene haciendo hacia abajo. Ojalá esto termine y pueda hacer las proyecciones hacia arriba, pero lo cierto es de que no es una tasa de 3.1, pues poco que viene bajando. Vamos a ver cuándo se presente la próxima y esperemos que sea más o menos por ese número, y disminución de los precios de exportación que, como les he dicho, vienen golpeando a las economías, particularmente a las exportadoras de commodities. 2.6 para Estados Unidos, con perspectiva, esto es 2015, ya prácticamente cerrando, y perspectiva a aumentar a 2.8 en el próximo año. Pero miren ustedes Latinoamérica estamos hablando de negativo 3%, 0.3% negativo. Esto es una caída importante, básicamente impulsada por una caída de 10% de Venezuela, por una caída de 3% de Brasil, un crecimiento casi nulo de Ecuador y un crecimiento casi nulo de Argentina. Entonces, realmente estas 4 o 5 economías están jalando hacia el campo negativo toda la región. Obviamente Centroamérica no está creciendo tasas mejores, pero la región en sí está teniendo su primera contracción en un buen rato, así que es un escenario no muy optimista. Con relación a los precios, se mantiene, digamos, la perspectiva de precios bajos del petróleo, un leve repunte del café, ¿verdad?, que ha estado actuando de una manera atípica con relación a los demás commodities, la carne y el oro también hacia la baja, ¿verdad? Así que no son necesariamente buenas noticias para los exportadores, ¿verdad? Tenemos que esperar un año donde probablemente ya la mayor parte de la caída se dio en el 2015, pero no deberíamos de esperar grandes precios en el 2016, y ojalá no tengamos caídas tan bruscas como las tuvimos el año pasado, o este año que estamos cerrando, perdón. En la coyuntura económica nacional, una situación de desaceleración, ¿verdad?, que es preocupante. La caída de zona franca, que fue, creo yo, ya un episodio pasado. Yo creo que estamos ya en una etapa de recuperación, pero no fue un buen año, 2015. Caídas en volúmenes de algunos productos de exportación, como son el oro y la carne, por ejemplo, que hay que estar vigilando. Fuerte crecimiento de importaciones. Estas pueden ser importaciones buenas en el sentido de que ayudan a capitalizar la economía local, no necesariamente una mala noticia, y un buen desempeño del sector construcción que esperemos se mantenga. Entonces, en base a todos estos criterios de la economía nacional y de las perspectivas internacionales, pensamos de que la inversión se va a mantener alta, ¿verdad?, en el 2015, 17%, y 16%, tal vez ajustándose un poquito en el 2017, pero tasas relativamente aceptables de inversión. El consumo individual, alrededor del 4%, ¿verdad? El consumo depende mucho de factores exógenos, como las remesas de Estados Unidos, etcétera. No vemos grandes cambios acá. En las exportaciones estamos proyectando un crecimiento de 0 para el 2015, por todo lo que les he contado de los distintos rubros, pero el 2016 no creemos que vaya a ser tan malo como
como lo fue el 2015, porque ya los TPL ya fue materia pasada, y el tema de los precios tal vez ya no esperemos que sigan cayendo, entonces podemos tener ahí un incremento del 2016. En las importaciones, un nivel relativamente alto también, parecido al tradicional. Manufactura, después de esta caída del 2015, retomar el rumbo que ha venido tomando en los últimos 10 años. El comercio, que es un elemento muy importante, estable en 4%. Transporte y comunicaciones, algún incremento de inversiones en telefonía, por ejemplo. Y la agricultura con un golpe, ¿verdad?, que se da por la sequía, que hace bajar un poco menos de un punto porcentual, lo cual nos lleva al cálculo total del crecimiento, de la proyección de crecimiento para el 2015, que lo mantenemos en 3.9, y 4 para el 2016 y 4 para el 2017. Hay una serie de factores que han entrado como positivos, otros como negativos, y en balance pues los modelos nos arrojan prácticamente la misma proyección que teníamos en el informe pasado. Dos temas que quisiera resaltar adicional, ya para ir cerrando. Sé que comenzamos un poquito tarde por el tema del tráfico, entonces quiero ser un poco más rápido. Uno tiene que ver con el impacto de la sequía en el ciclo agrícola. Básicamente el país, y no solamente el país, la región en general sufre de lo que se llama el corredor seco, que es una zona donde efectivamente el régimen de lluvia es mucho menor que en el resto del país. En la región seca, en el corredor seco, incluso dentro de esta misma región podemos ver diferencias de regímenes de lluvia. Por ejemplo, tenemos en el norte, en Madrid, Estelí, en la zona norte del lago de Managua, en Ciudad de Arío, zonas donde son severamente secas, ¿verdad? Otras donde son no tan secas, como son algunos municipios de León, Nagarote, La Paz Centro, la zona costera de Managua, la zona costera de Carazo, Rivas, que es la zona amarilla, y zonas donde también tenemos problemas de sequía, pero es menos, es más baja o moderada, pero sigue siendo una zona relativamente seca como lo es Occidente. Entonces traemos esto a colación porque el impacto de la sequía se da, y en la zona central y zona pacífico tuvimos un invierno relativamente normal. Entonces la variación, el impacto que ha tenido ha sido bastante variado dependiendo de la zona donde estaba esta producción. Hay gente que perdió todo y hay gente que no perdió nada. Entonces, en promedio ha sido toda una tarea, digamos, tratar de hacer encuestas, trabajar con líderes del sector, preguntarles producto por producto, y la estimación que tenemos en este momento, y digo este momento porque todavía la postrera no la hemos cerrado completamente. Si cerramos primera, obviamente, pero postrera es un subciclo que va en curso. Calculamos nosotros que el costo total en cultivos anda alrededor de los 35 millones de dólares. Obviamente el impacto es más fuerte en los agroexportables, café, aunque también hay un efecto de roya también en el café que está ocurriendo, caña de azúcar, menores rendimientos, ajonjolí y maní, y en los granos básicos principalmente frijol con 14 millones, que por suerte aumentó bastante el área de siembra de frijol, y por eso no sentimos que haya escasez del producto, porque estamos todavía a 12 pesos la libra en el mercado, que no es, digamos, lo que llegamos el año pasado, que llegó casi a 30. De tal manera de que el efecto no va a tener, o no está teniendo en este momento un impacto tan grande en la economía. De hecho, estamos hablando de un 0.4% del Producto Interno Bruto, pero sí estamos hablando de un problema social en zonas secas que puede tener impactos y repercusiones bien serias en la gente que vive en esas zonas. Entonces, una de las recomendaciones es que tratar de atender qué se puede hacer con ayuda alimentaria para esta gente que, sobre todo el cultivo de primera de maíz, estuvo bien afectado y perdió mucha gente todo. Entonces hay que ver ya casi como un programa social, y a largo plazo, mediano plazo, qué se puede hacer con este fenómeno. Reorientación del gasto público, pensar en obras de bienes públicos como podrían ser embalses, micropresas como las que hay en Managua, norias, etcétera, que le permitan a la gente poder cosechar agua en tiempos
de invierno y conservar y mantener la humedad en los sectores. De tal manera que estamos hablando de una situación que requiere de un tratamiento más detallado para que no vuelva a ocurrir, porque de hecho las sequías van a ser más comunes en el pasado. Si en los años 60 teníamos un niño cada 4 años, ahora lo tenemos cada 2 años. O sea, es un efecto que vamos a tener que vivir con él. Y finalmente, también un capítulo que hemos incluido es un trabajo que hicimos con APEN. Doña Azucena no se excusó de poder estar con nosotros, pero está Juan con nosotros. Y un trabajo que hicimos en conjunto con APEN para ver efectos de la exportación que tiene en las mujeres. Las exportaciones son el motor de crecimiento de los países, es un elemento fundamental para que un país pueda avanzar. Nicaragua vende $5.000 millones anualmente. Entonces la idea aquí, la pregunta es, debemos de saber a quién le caen esos $5.000 millones en términos de género, para entender un poco cómo está la distribución de las exportaciones en términos de hombres y mujeres. Entonces es un análisis que lo hemos hecho para tener una línea de base inicial y entender un poco cómo está la situación. Existen en el país aproximadamente 1.578 exportadores. De estos 1.578, tenemos que 943 son empresas, de las cuales no sabemos si son, no sabemos la composición exacta de todas ellas, pero una buena parte de ellas, de los exportadores, 587 son personas naturales. Hay ahí un 4%, 48 que son exportadores casuales, menajes de casa, que se quedan excluidos, pero no exportadores. Pero de estos 587 tenemos que 394 son hombres, 67%, y 193 mujeres, un 33%. Si los hombres y las mujeres exportaran más o menos los mismos productos, las proporciones deberían de ser las mismas, 67 y 33, pero vemos de que los hombres que declaran su exportación tienen un 75% del valor exportado versus 25% de las mujeres. Es decir, el hombre tiende a exportar cosas de mayor valor, para comenzar. Es una cosa importante tomar en cuenta. Agarramos a las 50 principales exportadoras del país, el 80% de las exportaciones están en estas 50 empresas y les preguntamos su composición por propiedad, 70-30. Propiedad principalmente de hombres, y cuando le preguntamos su composición por trabajadores tenemos 78 contra 22. Esto no debería sorprendernos porque los mataderos, los ingenios, las minas son lugares donde trabajan principalmente hombres, pero es bueno tener el número y saber exactamente las magnitudes, ¿verdad? Pero cuando vamos al LINS y preguntamos de todos los sectores exportadores, de todos los sectores que exportan tradicionales, la composición de las mujeres ha caído de 42% a 35% en los últimos 8 años. De tal manera que hemos estado, la mujer ha estado perdiendo participación en las exportaciones, un tema importante de resaltar. Zonas francas, por ejemplo, muchos de ustedes, yo creía que era un tema de una industria de mujeres, lo era hace 8 años, con un 60% de mujeres, pero lo cierto es que los hombres han aumentado su participación en la zona franca de una manera asombrosa, y ahora ya prácticamente estamos hablando de un sector mixto, ¿verdad? Y esto es al 2012. Seguramente ya para el 2015, 2016 vamos a tener más hombres en la zona franca. Pues entonces esto lleva a una serie de conclusiones, recomendaciones sobre el mercado laboral que creo que son relevantes, ¿verdad? Hay diferencias de género en el tema de mercado laboral que son obvias, lo vemos en las exportaciones. Y en recomendaciones algunas medidas que pueden ser bien interesantes. Algunos industriales nos han expresado que tienen la voluntad y el deseo de contratar mujeres porque son más productivas, pero el tema del cuidado y las relaciones, las actividades informales dentro del hogar les impiden acceder a la fábrica, y algunas empresas han hecho CDI, por ejemplo,
Plasencia en Estelí es un ejemplo, y esto le ha ayudado a mantener una retención de mujeres bastante interesante. Esa es una política que desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial o desde el punto de vista empresarial también tenga sentido. Divulgación amplia sobre la participación de las mujeres. No es cierto de que las mujeres no puedan trabajar en una fábrica. En el tema de calidad, por ejemplo, de HACCP, las mujeres tienen una mayor participación. Divulgar más este tipo de temas, ¿verdad? Y publicación periódica de lo que estamos haciendo con este estudio. Que sepamos cómo está la distribución de género en las exportaciones para que podamos entender un poco la dinámica en los hogares y la distribución del ingreso que viene de estas exportaciones entre hombres y mujeres. Eso es un poco lo que resume el estudio. Les recomiendo que lo vean en detalle porque creo yo que marca una pauta interesante para ver qué es lo que puede pasar con las exportaciones en el futuro.